Continuamos con la segunda parte del tutorial de química orgánica, haciendo énfasis con el átomo de carbono. Les cuento que existen más de 3 millones de compuestos orgánicos. Pero, ¿a qué se debe la gran abundancia de compuestos orgánicos? Pues se debe a la capacidad que tiene el átomo de carbono de formar cadenas. Cada vez que se aumenta el tamaño de la cadena, o se cambia la forma o la estructura de la cadena, aparece un nuevo compuesto. Entonces, el compuesto de un carbono es distinto al de 2 carbonos, distinto al de 3 carbonos, distinto al de 4 carbonos y así sucesivamente. Teóricamente se podrían agregar cualquier cantidad de carbonos. Además, con un mismo número de carbonos, como en este caso lo presento acá en estos 3, se pueden organizar estructuras diferentes y cada estructura sería un compuesto diferente. Lo mismo con el de 5 carbonos. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de compuestos que saldrían utilizando 10 átomos de carbono para hacer estructuras diferentes. Ahora tenemos los tipos de enlaces del carbono. Primero, ¿cómo se forma el enlace simple carbono-carbono? Entonces, este enlace se presenta cuando 2 átomos de carbono comparten un par de electrones, quedando cada átomo de carbono con 3 electrones de valencia disponible para unirse con otros átomos que pueden ser de hidrógeno o de carbono o de otros elementos, generalmente del grupo 7A. Miremos un ejemplo sencillo, el etano, donde tenemos 2 átomos de carbono unidos a hidrógenos. Observemos que en el enlace simple carbono-carbono el ángulo de enlace es 109,5 grados y los carbonos comprometidos en un enlace simple se denominan carbonos tetraedrales. En conclusión, el enlace simple carbono-carbono se forma cuando 2 átomos de carbono comparten un par de electrones. El ángulo de enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno o hidrógeno-carbono-carbono es de 109,5 grados y el carbono comprometido en dicho enlace recibe el nombre de carbono tetraedral. ¿Cómo se forma el enlace doble carbono-carbono? Entonces se presenta cuando 2 átomos de carbono comparten 2 pares de electrones, quedando cada átomo de carbono con 2 electrones de valencia disponibles para unirse a otros átomos. Miremos el caso del eteno, que está formado por 2 átomos de carbono unidos con un doble enlace y los electrones restantes forman enlaces covalentes con los hidrógenos. El ángulo de enlace hidrógeno-carbono-carbono o hidrógeno-carbono-hidrógeno en este caso es de 120 grados y el carbono comprometido en un enlace doble recibe el nombre de carbono trigonal. En conclusión, ¿cómo se forma el enlace doble carbono-carbono? Se forma cuando 2 átomos de carbono comparten 2 pares de electrones. El ángulo de enlace hidrógeno-carbono-carbono es de 120 grados, al igual que el hidrógeno-carbono-hidrógeno de 120 grados. Y el carbono comprometido en el enlace doble recibe el nombre de carbono trigonal. Finalmente, ¿cómo se forma el enlace triple carbono-carbono? Se forma cuando 2 átomos de carbono comparten 3 pares de electrones, quedando cada uno con un electrón para unirse a otros átomos. Miremos el caso del etino, formado por 2 átomos de carbono unidos por 3 enlaces, un triple enlace, y el electrón que le sobra a cada átomo se une al hidrógeno. En este caso, el ángulo de enlace hidrógeno-carbono-carbono es de 180 grados y el carbono comprometido en el enlace triple se denomina carbono digonal. Conclusión, el enlace triple carbono-carbono se forma cuando 2 átomos de carbono comparten 3 pares de electrones
el ángulo de enlace hidrógeno-carbono es de 180 grados y el carbono comprometido en el enlace triple recibe el nombre de carbono digonal. Y finalmente hablemos de los estados del átomo de carbono. El átomo de carbono puede estar en dos situaciones: estar en un estado fundamental o estar en un estado excitado. El estado fundamental es el estado en el que el átomo de carbono se encuentra en reposo. Es un estado de tranquilidad, donde el átomo de carbono no se va a combinar con otros átomos. Se caracteriza porque su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Qué lo caracteriza? Que los dos electrones ubicados en el subnivel 2s están apareados, o sea, están metidos dentro de un solo orbital. Y los dos electrones del subnivel 2p están ocupando un orbital cada uno. Observemos que en el estado fundamental solo aparecen dos electrones desapareados. Pensaría uno que el carbono solo estaría en capacidad de formar dos enlaces covalentes. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace especial al átomo de carbono? Que cuando va a entrar en combinación, o sea, cuando se va a poner en contacto con otros átomos y siente la fuerza de atracción de los núcleos de los otros átomos con que se va a combinar, entonces entra el estado de excitación, donde uno de los electrones del subnivel 2s gana energía y salta a ocupar el orbital 2pz que estaba inicialmente vacío. Acá le colocamos nombre a los tres orbitales del subnivel 2p, o sea, orbital 2px, orbital 2py, orbital 2pz. Observemos que en el estado fundamental el orbital 2pz está vacío y hay dos electrones desapareados. En el estado excitado, como uno de los electrones del subnivel 2s gana energía, salta al orbital 2pz y se observan los 4 electrones desapareados en el último nivel de energía, mostrando que el carbono está en capacidad de formar 4 enlaces covalentes. En conclusión, el estado fundamental del átomo de carbono es un estado de reposo donde hay 2 electrones apareados en el último nivel de energía y 2 electrones desapareados. Y en el estado excitado, que es el estado en que entra el carbono cuando se va a combinar, un electrón del subnivel 2s pasa a ubicarse en el orbital 2pz vacío del subnivel 2p, quedando los 4 electrones de valencia completamente desapareados y en capacidad para formar 4 enlaces covalentes. Muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.